Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Uno pensaría que si vives en el estado de Guanajuato, que próximo está a cumplir sus 200 años de su creación de la Fundación Soberana. Si uno vive en el centro del país, en un estado con una alta continentalidad en términos geográficos, supondría que las personas dedicadas a la navegación, a la marinería, serían pocas. No está de más decir que en los albores de la Guerra de Independencia, el mismo intendente Riaño, que gobernaba esa pujante intendencia, ahora conocida como Estado de Guanajuato, decía que a esta región se le llamaba el Bajío, tan parecida al mar cuando está en la famosa etapa de bajamar, plano, calmo, antes del viento y de la tormenta. Pero no, él era un excelente navegante. La independencia lo ha catalogado de manera injusta en el archivo de la historia de nuestro país. Pero bueno, hablando pues de marineros originarios de este estado, hay y los ha habido. Pero del que les voy a hablar el día de hoy, es decir, don Samuel, es un enigma, es un misterio que nos hace recordar las olas de aquellos que a veces acudimos a la playa en busca de un remanso de paz, de turismo, de comida, de lo que sea, y que vivimos entre las montañas, entre las mesetas y las planicies. Pero bueno, dicen que hacia los años 40 del siglo pasado, un hombre viejo que aparentaba buena fuerza, sólido, con su sombrero de paja y vestido con ropas, como diríamos antes, de faena, y también con los arreos mineros típicos para el trabajo duro, sus botas, así, resistentes, recias. Caminó una mañana de abril, cuando el sol pegaba en lo alto, y escaló una de las laderas más escarpadas del Cerro de la Bufa. Y ahí los que caminaban allá abajo alcanzaban a ver aquella figurita que se instalaba en la cima. Quienes hemos tenido la oportunidad de subir el Cerro de la Bufa, toda una tradición aquí en la ciudad de Guanajuato, se puede ver desde ahí el Cerro de la Bolita, la presa de la Olla, la presa de San Renovato, en fin, todas las inmediaciones. Un paisaje como ese seguramente pudo contemplar don Samuel, y al terminar de caminar, instaló un pequeño campamento. Y bajó. Pasaron los días, y en 3 días, por decirlo de una manera, aquellos que caminaban en la cima del cerro, con ese, adviértase, y otros que veían desde las orillas de otra montaña, la montaña de Calderones, vieron a este señor que subía, que caminaba, que escarbaba, que medía con un teodolito propio de los topógrafos, que hacía cálculos, que colocaba mojoneras, montones de piedra, y luego, como si fuera un pequeño demonio, saltaba de roca en roca, ahí en la misma zona. Y bajó. Pasó una semana. Otros dicen que no, que pasaron apenas 4 días. Y él volvió a subir. Tenía recursos. Ya iba con una cuadrilla de albañiles, subiendo con pertrechos, con cemento, arrastrando también rocas, ladrillos.
que la carretilla. Nadie se explicaría cómo llegarían a aquella altura en un camino que apenas sería camino de cabras. Pero entre todos comenzaron a construir una especie de atalaya. Ahí, a las orillas del Cerro de la Bufa, dirigidos por el marino don Samuel. Y los curiosos que volteaban desde los cerros vecinos o que caminaban a pie de la Bufa decían: ¿qué pasa con el señor? ¿Querrá vivir? ¿Querrá descansar allá arriba? ¿Algo quiere esconder? ¿Un tesoro producto de sus viajes marineros, donde seguramente habrá llegado a lugares recónditos? El punto es que pasaron los días, se trabajaba sin descanso, don Samuel dirigía, y las personas instalaron poco a poco una pequeña torre, y cual si estuviéramos a las orillas del mar, puso un faro. Una lluvia temprana iluminó aquello, o mejor dicho, lo inauguró, mientras la lluvia era iluminada con la luz primigenia de aquel artificio. Cuenta el relato que el faro se construyó y se concluyó allá por 1944. Pero la gente no cree que lo haya hecho alguna autoridad municipal. De hecho, no es un camino tanto concurrido por los cuevanenses, pero sí es muy recurrido para ciertas ceremonias religiosas, para ciertas acciones también de brujería. El punto es que se cuenta entre los nativos de esta ciudad de Guanajuato que don Samuel es el autor, que algo debía o algo ofrecía para haber creado aquel farito. Incluso ahí la gente de los barrios de Pastita, de San Jerónimo, decía que don Samuel era una persona medio loca, de una cordura dudosa, que a lo mejor había navegado por muchos mares, que había obtenido riquezas, que algo debía. No hablaba con nadie. Nació en Guanajuato y ya de viejo construyó su faro. Decían que no hablaba con nadie porque no quería comentar aquello que había vivido, que le había espantado. Pero algunos sospechaban, ya saben cómo es la gente, que quizás estaba guardando un tesoro abajo del faro. Pero bueno, regresemos al punto original del relato. Pasaron los días, se levantó la construcción y el buen viejo, don Samuel, pasaba sus días entre el faro, no importa lo que le costara trabajo subir, y entre un departamentito que tenía ahí en la ciudad de Guanajuato, una casita pues. Y entonces el faro funcionaba, no siempre, y el señor contaba y decía: tengan cuidado cuando iba bajando, protéjanse. Cuando era una tormenta y la gente imaginaba las olas, lo seguían, sospechando que a lo mejor tenía algún tesoro escondido. Y sí, llegaron algunos, fueron a escondidas, subieron, trataron de escarbar a orillas del faro a buscar un tesoro, abrieron la puerta, con tan mala suerte que cuando estaban adentro llega don Samuel y los sorprende. Muchachitos, al cabo, casi se orinan del susto. Don Samuel les contó la verdad. No, muchachos, alguna vez yo me quedé a cargo de mi barco. Me quedé a cargo del timón. Y una tormenta, la falta de sueño, me impidió tener mis 5 sentidos completamente alertas. Y desafortunadamente, por esa falta de atención, no me fijé en lo que me indicaba un faro allá a lo lejos,
y terminé por encallar. Chocó el barco. Fue un desastre. La gente cayó, naufragó, murieron. Esto ocurrió allá en la parte sur del país, allá por Oaxaca, cerca de Puerto Escondido. Inmediatamente no tuve el valor para poder presentarme ante las autoridades. En cuanto pude, salí del mar. Otras personas ayudaron a muertos y heridos. Me escapé. No les digo cuál era mi nombre. Ahora me conocen por Don Samuel. Y siento que debo de pagar aquel pecado, aquel descuido. Y en este faro, no quiero que nadie se desbarranque. Aquí el agua no es el peligro. Aquí es la tierra, la sequía, el viento, las brujas y los fantasmas que rodean a este cerro. Dicen que así les contó y los muchachos simplemente se fueron caminando al principio y después corriendo. Pasaron los días, pasaron los meses. La gente empezó a escuchar el relato de Don Samuel por voces de terceros, es decir, de los jóvenes. Años después, ya no vieron a Don Samuel subiendo y bajando del faro. En su casa se veía completamente abandonada. Unos dicen que falleció ahí en la atalaya cerca de la torre. Otros dicen que una noche se fue, también una noche lluviosa, y que se fue rumbo al puerto de Manzanillo, a subirse un barco y a morir en el mar. Queda pues para los anales de la historia o para las páginas de las leyendas el relato del marino Don Samuel. Y a veces quienes recorren el barrio de las maravillas, porque ahí nació, dicen que en una de las esquinas se observa un viejo recostado, con ropa de minero, con sombrero de paja, y sobre todo en las noches lluviosas, que nada es el espíritu de Don Samuel, el marino errante. Crónicas de espanto, escriban, opinen, asientan, disientan. Mi correo electrónico crónicasdeespanto@gmail.com. Que tengan felices fiestas. Feliz Navidad, Año Nuevo, lo que celebren. Y aquí en Guanajuato, 200 años. Que se nos conceda un poco de paz y tranquilidad, para que si hablamos de tragedias, sean las tragedias del pasado. Hasta la próxima.